Hola amigos, bienvenidos a otro video en el canal. Hoy tenemos una noticia que está causando un gran revuelo en toda la comunidad cristiana y en las redes sociales, y no podemos dejar de hablar de ella. Hablaremos de una situación extremadamente delicada que involucra a uno de los pastores más influyentes y reconocidos de América Latina, Cas Luna. En los últimos días, ha comenzado a circular una revelación impactante sobre él, algo que ha dejado a miles de personas en shock, cuestionándose la veracidad de la información. La situación se intensificó aún más cuando la esposa de Cas Luna rompió su silencio, visiblemente afectada y emocionada, confirmando que los rumores eran ciertos. Sus palabras, cargadas de emoción, revelaron detalles que han estado ocultos por años, sacando a la luz una serie de verdades sorprendentes que no solo afectan la imagen pública del pastor, sino que también han dividido a su base de seguidores. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque aquí te mantendrás al tanto de todo lo que está sucediendo y no perderás ni un solo detalle de nuestros contenidos exclusivos. Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque te revelaremos toda la verdad detrás de esta noticia que está sacudiendo a la comunidad cristiana. Lo que se dice, lo que se investiga y cómo esto podría afectar la carrera de Cas Luna. Ahora, vamos directamente al fondo de esta historia que ha dejado a tantos con la boca abierta. En el pequeño municipio de Misco, Guatemala, en una cálida mañana de marzo de 1962, nació Carlos Enrique Luna Arango, un niño que, sin saberlo, estaba destinado a cambiar el rumbo de su vida y, con el tiempo, el destino de miles de personas. Desde muy temprana edad, la vida de Carlos estuvo marcada por el desafío. Aunque su familia parecía tenerlo todo, bajo la superficie se escondían tensiones que, a los 5 años, culminaron en un divorcio que alteró completamente su mundo. La separación de sus padres no solo significó el fin de un matrimonio, sino el inicio de una lucha interna y externa para Carlos, quien tendría que aprender a navegar entre dos mundos, el de su madre y el de su padre, cada uno con sus propias reglas y costumbres. La convivencia entre ambos hogares, lejos de ser una tarea fácil, se convirtió en una oportunidad para Carlos de entender desde joven los matices complejos de la vida emocional y personal. Fue en este contexto donde comenzó a forjarse el apodo que lo acompañaría para siempre: Cas. Su dificultad para pronunciar su nombre, Carlos, le dio el sobrenombre que se convertiría en su identidad, un nombre corto, pero lleno de fuerza y significado. A lo largo de los años, el nombre Cas sería sinónimo no solo de una persona, sino de un líder, un hombre que, a pesar de las adversidades, lograba destacarse. En la escuela, Cas era conocido por su energía desbordante. A pesar de las turbulencias familiares, su desempeño académico y deportivo era sobresaliente. Destacaba en sus estudios, pero lo que realmente lo hacía brillar era su pasión por el deporte. El voleibol se convirtió en su refugio, en el lugar donde podía canalizar toda esa energía y frustración que sentía en su vida personal. Era alto, ágil y, sobre todo, dedicado. En los equipos escolares, Cas se ganaba el respeto y la admiración de todos gracias a su rendimiento en la cancha. Pero el camino de Cas Luna no fue fácil. La ausencia de una estructura familiar tradicional podría haberlo debilitado, pero, al contrario, lo transformó en un hombre extraordinariamente resiliente. Aprendió que las dificultades no son más que oportunidades disfrazadas, trampolines hacia el crecimiento personal y profesional. Su madre, siempre figura central en su vida, jugó un papel crucial. Era su fuente constante de apoyo, de aliento. «Hijo», le decía, «tu historia será más grande que cualquier límite que intenten imponerte». Estas palabras se convirtieron en el combustible de su ambición, en la razón por la cual Cas nunca dejó de luchar por lo que quería. A pesar de las dificultades, Cas Luna estaba destinado a escribir una historia mucho más grande que la que su entorno y sus circunstancias iniciales podrían haber dictado. El joven de Misco estaba a punto de emprender un viaje que lo llevaría más allá de las fronteras de Guatemala, transformando los desafíos en oportunidades y los sueños en realidad. La verdadera transformación espiritual de Cas Luna llegaría a los 20 años. Criado en un ambiente católico, un giro inesperado cambiaría el curso de su vida. Fue entonces cuando, invitado por un amigo, Cas asistió a un culto evangélico y vivió una experiencia espiritual que lo marcaría para siempre. La energía, la música y el fervor del culto lo tocaron de una manera profunda, algo que nunca había experimentado en su vida. A partir de ese momento, dejó atrás sus raíces católicas y se sumergió completamente en el cristianismo evangélico. Con un futuro lleno de
posibilidades, Cass comenzó a hacer frente a las dificultades económicas para poder continuar con sus estudios. Como muchos jóvenes de su generación, enfrentó grandes retos financieros. Para subsistir, trabajó como vendedor ambulante de relojes, recorriendo las calles de Guatemala con determinación y esfuerzo, sin dejar que nada lo detuviera en su búsqueda por un futuro mejor. Este fue el comienzo de una historia que, años después, llevaría a Cass Luna a convertirse en una de las figuras más relevantes y carismáticas dentro del cristianismo evangélico en América Latina. Sin embargo, hoy, su nombre está en el centro de una polémica que ha sacudido los cimientos de su legado. ¿Cómo afectarán estas revelaciones a su vida y carrera? ¿Podrá superar esta crisis? Todo esto lo veremos en los próximos días. Así que, si quieres conocer toda la verdad detrás de esta impactante noticia, suscríbete y mantente al tanto, porque aquí, en este canal, te traemos las últimas actualizaciones sobre esta historia que está cambiando la vida de muchos. La vida de Cass Luna es un testimonio impresionante de superación, fe y resiliencia. Nació en la tranquila ciudad de Mixco, Guatemala, en una soleada mañana de marzo de 1962. Desde su primer suspiro, su existencia estuvo marcada por un destino que parecía estar lleno de obstáculos. Sus padres, aunque unidos por un matrimonio que en apariencia parecía sólido, ocultaban tensiones que pronto estallarían. Cuando Carlos, como se le conocía entonces, tenía apenas 5 años, el divorcio de sus padres cambió su mundo para siempre. Este evento, tan temprano en su vida, no solo significó la separación de sus padres, sino que le dio forma a un camino lleno de retos. Pasaba la mayor parte del tiempo entre dos casas, aprendiendo a navegar por la complejidad de la vida familiar rota. Sin embargo, en medio de ese caos, algo hermoso y peculiar surgió: su apodo. El pequeño Carlos tenía dificultades para pronunciar su nombre, y su intento de decir Carlos sonaba más como Cass. Pronto este apodo se convirtió en su identidad, un símbolo de la fuerza que, de alguna manera, lo ayudaría a sobreponerse a todo lo que le depararía la vida. En la escuela, Cass era un joven lleno de energía y determinación. A pesar de la tormenta emocional que vivía en casa, su mente estaba enfocada en algo más grande. Se destacaba académicamente y era admirado por sus compañeros. Además, el voleibol se convirtió en su refugio, el lugar donde podía canalizar toda esa energía y frustración. Rápidamente se ganó el respeto de sus amigos y entrenadores, destacándose como un atleta brillante. Esta habilidad para sobresalir, a pesar de las dificultades, forjó su carácter y le dio la confianza para enfrentar lo que venía. Pero la vida de Cass estaba a punto de dar un giro aún más radical. A los 20 años, tras ser criado en un entorno católico, experimentó un despertar espiritual que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Fue invitado por un amigo a un culto evangélico, y lo que vivió allí lo marcó profundamente. La música, la energía, la pasión y la fe que respiraban las personas en ese lugar lo cautivaron, llevándolo a dejar atrás su pasado y abrazar una nueva vida dentro del cristianismo evangélico. Este paso fue el comienzo de una etapa transformadora. A pesar de enfrentar grandes desafíos económicos, Cass no se rindió. Se dedicó a vender relojes en las calles de Guatemala, enfrentando dificultades como muchos jóvenes, pero sin dejar que eso frenara sus sueños. Cada reloj que vendía representaba un paso más cerca de sus aspiraciones. Su trabajo no solo le permitió costear sus estudios, sino que también le dio la oportunidad de ingresar a la Universidad Francisco Marroquín, donde decidió estudiar Administración de Sistemas de Información, uniendo su pasión por la tecnología con su visión de futuro. Durante ese tiempo, Cass equilibraba sus estudios y su trabajo, demostrando una dedicación incansable. Mientras otros jóvenes descansaban, él seguía luchando, día tras día. Esta tenacidad no pasó desapercibida, y pronto se graduó, comenzando su carrera como analista de sistemas. Su capacidad para resolver problemas y su profunda comprensión de la tecnología lo destacaron en su campo. Sin embargo, algo dentro de él le susurraba que su destino estaba en otro lugar. Fue entonces cuando la inquietud espiritual lo llevó a buscar formación teológica. En 2002, obtuvo un doctorado en la Universidad Cristiana de California, lo que profundizó aún más su comprensión religiosa y su deseo de expandir su ministerio. Cada etapa de su vida parecía ser una pieza de un rompecabezas que poco a poco tomaba forma. Lo que muchos veían como un joven que alternaba entre el mundo corporativo, el académico y el religioso, era en realidad la construcción de una identidad multifacética que lo preparaba para algo mucho más grande. Con cada paso que daba, Cass Luna se iba transformando,
y su vida estaba a punto de dar el siguiente gran salto. A los 23 años, encontró en Sonia no solo una esposa, sino una compañera de vida y ministerio. Juntos, formaron una pareja sólida basada en valores y en un propósito común: transformar vidas a través de la fe. En su unión, el amor no solo era el centro, sino también una misión compartida. Los años pasaron y la familia Luna se fue consolidando con la llegada de sus hijos, Juan Diego, Ana Gabriela y el pequeño Carlos Enrique Jr., conocido cariñosamente como Casito. Cada miembro de la familia desempeñó un papel único en el ministerio que Cas fundó. Juan Diego, con su visión estratégica, se encargó de las responsabilidades administrativas. Ana Gabriela, con su inteligencia y sensibilidad, se dedicó a la comunicación y el alcance social. Casito, con su energía y creatividad, buscó formas innovadoras de conectar con las nuevas generaciones. La unidad familiar fue la piedra angular de todo lo que hacían, creando no solo un hogar, sino un equipo. Juntos, no solo compartían la vida familiar, sino también un propósito más grande: llevar el mensaje de la fe a todos los rincones posibles. Cas y Sonia no solo criaron a sus hijos, sino que los prepararon para ser líderes con propósito. La educación que les brindaron no se limitó a lo académico, sino que incluyó la formación en valores, fe y compromiso social. La familia Luna entendió que su misión no era solo predicar, sino vivir de acuerdo con lo que enseñaban, demostrando que el verdadero poder de la fe radica en la acción, en la transformación de vidas. Hoy, el Ministerio Luna es una gran familia unida por un propósito común: llevar esperanza y transformación a miles de personas. La historia de Cas Luna es mucho más que la de un hombre que superó sus propios desafíos. Es la historia de una familia que cambió el mundo a través de la fe, el amor y la unidad. Y aunque los retos siguen apareciendo, su compromiso con su misión y su legado sigue más fuerte que nunca. El viaje de Cas Luna comenzó en los lugares más insospechados: los autobuses abarrotados, las plazas concurridas y las esquinas llenas de vida se convirtieron en su escenario. Cualquier lugar era una oportunidad para transmitir su mensaje de esperanza, con una energía tan contagiante que no pasaba desapercibido. Con su fe inquebrantable y su manera de hablar directa y apasionada, Cas predicaba a los pasajeros agotados, los vendedores ambulantes, los estudiantes que se cruzaban en su camino. Al principio, algunos lo miraban con escepticismo, pero pocos podían permanecer indiferentes ante la fuerza de su convicción. Fue un 11 de septiembre de 1994 cuando todo cambió. Cas Luna fundó oficialmente la Iglesia Casa de Dios. El primer encuentro, en una pequeña sala residencial, fue modesto, casi íntimo. Tan solo 3 familias asistieron a lo que parecía un humilde comienzo, pero que con el tiempo se convertiría en el corazón de un movimiento religioso transformador. En ese primer servicio, no había grandes lujos ni adornos. Las sillas eran simples, el equipo de sonido rudimentario, el púlpito improvisado. Sin embargo, Cas hablaba como si estuviera rodeado de amigos cercanos, utilizando un lenguaje accesible, tocando directamente los corazones de aquellos presentes. Sonia, su esposa, siempre a su lado, apoyaba cada palabra, cada gesto. El crecimiento fue gradual pero constante. Semana tras semana, más personas acudían atraídas por el mensaje de Cas. Familias enteras comenzaron a llegar, tocadas por sus palabras de esperanza y transformación. La pequeña sala pronto se quedó pequeña. La necesidad de un espacio más grande era inminente. Y así, el auditorio de la Cámara de Industria de Guatemala se convirtió en el siguiente hogar de la Iglesia Casa de Dios. Un salto significativo para una comunidad que había comenzado con solo 3 familias. Con cada nuevo miembro, Cas escuchaba historias de vidas rotas, de personas que buscaban un propósito, y su don era justamente ese: hacer que todos se sintieran importantes, acogidos, amados. Su predicación iba más allá de palabras religiosas. Era una conexión humana genuina, una invitación a un cambio real. La Iglesia Casa de Dios empezaba a tomar forma no solo como un lugar de culto, sino como un movimiento de transformación social. Cas comprendía que la verdadera fe no se limita a las paredes de un templo. El camino no fue fácil. Los recursos eran limitados, el escepticismo social estaba presente y la competencia con otras iglesias era feroz. Pero Cas nunca dejó que los obstáculos lo frenaran. Cada desafío era una oportunidad para demostrar su fe y su determinación. Aquellos primeros años fueron cruciales.
La semilla plantada en aquella pequeña sala se estaba preparando para dar frutos mucho más grandes de lo que nadie podría imaginar. En 1995, un cambio trascendental se produjo. La Iglesia Casa de Dios se mudó a un espacio mucho más grande, con capacidad para 550 personas. Este nuevo auditorio representaba no solo un cambio de dirección, sino el comienzo de una transformación que os habrían anticipado. La nueva iglesia se convirtió en un lugar de encuentro, donde cada culto era una experiencia única, donde cada persona podía sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Y luego, en 2001, llegó otro hito importante: la inauguración de un templo en San José Pínula. Un edificio que no solo representaba crecimiento, sino esperanza para miles de fieles. Pero el verdadero salto llegó en 2008, cuando Cas Luna presentó una nueva construcción de arquitectura moderna, un complejo que reflejaba la visión audaz que él había tenido desde el principio. El templo no solo era un lugar de culto, era un centro de referencia religiosa, un lugar pensado para conectar con la comunidad en múltiples niveles. En 2013, la iglesia dio un paso monumental con una ampliación que la convertiría en una de las más grandes de toda América Latina. Un complejo valorado en $44 millones, una cifra impresionante que no solo evidenciaba el crecimiento económico del ministerio, sino la capacidad de CAS para movilizar recursos y alcanzar a más personas. Cada ladrillo, cada espacio, cada silla tenía un propósito. El templo ya no era solo un edificio físico, sino un instrumento de conexión, de evangelización, de cambio profundo. Un reflejo de la visión de Cas Luna de transformar vidas a través de la fe y la unidad. Cada paso dado por Cas, cada decisión tomada, reflejaba su compromiso con la misión de su vida: llevar el mensaje de esperanza, transformar corazones y construir una comunidad basada en amor, fe y apoyo mutuo. Y aunque su iglesia había comenzado de la manera más modesta, su impacto pronto trascendería cualquier expectativa, llevando la fe de Casa de Dios mucho más allá de las fronteras de Guatemala. Así, con determinación y un corazón lleno de propósito, Cas Luna y su familia construyeron un legado que cambiaría no solo sus vidas, sino las de miles de personas a lo largo y ancho de América Latina y el mundo. La construcción de aquel templo, majestuoso y moderno, representaba mucho más que una simple edificación de piedra y acero. Cada ladrillo colocado, cada rincón diseñado, no solo hablaba de arquitectura, sino de años de sueños, sacrificios y una visión que se fue forjando con el tiempo. Cas Luna había pasado de ser aquel joven vendedor ambulante de relojes en las calles de Guatemala a convertirse en el líder de uno de los movimientos religiosos más grandes del mundo. Y ahora, allí estaba él, observando con orgullo y emoción cómo se levantaba uno de los templos más imponentes jamás vistos. El complejo no era simplemente un lugar de culto. Cada centímetro de esa construcción era una manifestación de su incansable fe, de la esperanza sembrada en las vidas de miles de personas. La arquitectura moderna que lo adornaba no solo era visualmente impactante, sino que además ofrecía espacios diseñados para acoger a todas las generaciones: jóvenes, adultos, ancianos. Todos encontraban allí un ambiente cálido, inspirador y lleno de propósito. Pero el crecimiento del ministerio de Cas Luna no se limitaba a los muros de ese templo. Los avances en los medios de comunicación marcarían un antes y un después en su historia. Lo que comenzó como simples grabaciones de cultos distribuidas en cintas y DVDs para unos pocos seguidores, se transformó en un imperio mediático de dimensiones globales. Cas entendió muy pronto que la fe no debería tener barreras, y para ello apostó por la tecnología: YouTube, Twitter, Facebook. Estas plataformas se convirtieron en los canales naturales para llevar su mensaje a millones de personas alrededor del mundo. En muy poco tiempo, Cas Luna acumuló más de 6 millones de seguidores. No eran solo cifras, eran vidas conectadas por un mensaje de esperanza, de transformación. Cada publicación, cada predicación, era esperada con ansias por miles de personas que, de alguna forma, sentían que las palabras de Cas tocaban algo profundo en sus corazones. La producción de contenido fue meticulosa. Cas y su equipo entendieron la importancia de adaptarse a las diferentes plataformas digitales, creando programas de televisión, transmisiones en vivo, podcast y contenido para redes sociales.
Todo estaba pensado para llegar a quienes quizás nunca entrarían en un templo, pero que en la comodidad de su hogar, frente a una pantalla, encontrarían el mensaje que tanto necesitaban. En 2010, el lanzamiento de su libro sobre el Espíritu Santo marcó otro hito. No era solo un libro religioso más, sino una obra que lograba traducir los complejos misterios de la fe a un lenguaje accesible y profundo. El bestseller tocó a miles de personas, que veían en esas páginas el mismo carisma que Cass transmitía en cada predicación. Pero claro, el éxito siempre trae consigo sombras. Los cuestionamientos empezaron a surgir. ¿Cómo era posible que un ministerio religioso hubiera reunido los recursos para construir un templo valorado en millones de dólares? Las críticas no se hicieron esperar. El lujo en el que vive y a Cass Luna, su avión privado, su mansión, parecían contradecir los principios de humildad que él mismo predicaba. ¿Estaba acaso viviendo una vida de opulencia que chocaba con el mensaje de pobreza y sacrificio de Jesús? Las dudas se multiplicaban. En un momento, Cass Luna se vio envuelto en controversias por sus propias declaraciones. En un sermón, dijo: «En la iglesia siempre lleve dos cosas, la fe en Dios y la billetera llena». Aquella frase, dicha en tono provocador, desató una ola de críticas. Algunos vieron en esas palabras una contradicción con su mensaje de vida sencilla y austera. Sin embargo, Cass no temía las críticas. Con la misma determinación que lo llevó a construir un templo monumental, defendió sus creencias. Para él, lo importante era el mensaje que llevaba a las personas, no los bienes materiales que pudiera tener. El templo, la riqueza, los bienes, no eran más que herramientas para llevar la palabra de Dios más allá de lo imaginable. Y aunque muchos le cuestionaran, su misión seguía siendo la misma: transformar vidas, dar esperanza y demostrar que la fe, cuando es auténtica, puede mover montañas. A través de sus medios, su templo y sus escritos, Cass Luna se convirtió en una figura clave, no solo religiosa, sino también mediática. Y aunque las sombras de la controversia nunca lo dejaron, lo cierto es que su legado está marcado por la cantidad de vidas que tocó, por el amor y la fe que compartió, y por la visión audaz que siempre lo caracterizó. Con una habilidad innata para conectar con su audiencia, Cass Luna había logrado lo impensable: transformar un mensaje religioso en un fenómeno mediático global. Desde sus humildes comienzos, grabando cultos con equipos rudimentarios y distribuyéndolos en cintas y DVDs, hasta convertirse en un titán de los medios de comunicación, su ascenso no fue solo un testimonio de fe, sino también una lección de marketing y estrategia. Pero a medida que su influencia crecía, también lo hacían las críticas. Aquel hombre que había crecido vendiendo relojes en las calles de Guatemala, ahora se encontraba al mando de un ministerio que había construido uno de los templos más grandes del mundo, un complejo que parecía ir más allá de lo que cualquier iglesia convencional podría imaginar. Su visión de un templo no solo como un lugar de culto, sino como un centro de transformación, era tan grandiosa como su capacidad de expansión mediática. Sin embargo, a medida que el templo se erguía, también lo hacían los cuestionamientos sobre el uso de los recursos financieros. ¿Cómo un ministerio religioso podía financiar semejante obra? Las cifras no cuadraban, y las críticas no se hicieron esperar. Los detractores no tardaron en señalar el contraste entre la vida ostentosa de Cass Luna y los principios de humildad que predicaba. Mientras él viajaba en jets privados y residía en mansiones de lujo, sus fieles, en su mayoría personas humildes, entregaban generosos diezmos y ofrendas con la esperanza de recibir bendiciones materiales. La famosa teología de la prosperidad, que prometía riquezas a cambio de fe, parecía ser la columna vertebral del ministerio de Cass Luna. Para muchos, sus palabras, como la Biblia y su talonario de cheques, no eran motivacionales, sino un claro reflejo de un mensaje distorsionado por intereses financieros. Las críticas crecían, pero también lo hacía su poder de convocatoria. En 2014, Cass Luna llevó su mensaje de fe a México en un evento masivo que no solo fue un culto, sino un espectáculo de fe que atrajo la atención de miles. El estadio, lleno hasta su máxima capacidad, era un mar de esperanza. La gente no solo buscaba respuestas espirituales, sino también una solución a sus problemas materiales. Las cifras de recaudación superaron los 15 millones de pesos, una muestra de la magnitud del evento. Sin embargo, esa gloria se vio empañada por una tragedia que dejó a todos atónitos. Nancy Hernández Álvarez, una joven de 16 años, fue declarada curada públicamente durante el evento. Pero pocos días después, fallecería,
generando una ola de preguntas sobre las prácticas de curación de Cas Luna. Especialistas en psicología y neurología comenzaron a señalar que las técnicas utilizadas